Sin salud mental no hay felicidad posible. Por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. Saludamos ya a nuestra primera invitada repetidora, afortunadamente, que siempre que nos visita nos aporta conocimiento, experiencia, claridad en la explicación y mensajes que hay que escuchar con muchísima atención. Bienvenida a Salud Mental, Ana Cavadas. Un placer, como siempre, Ricardo. Muchas gracias. Psicóloga clínica de AMAI-TLP, la Asociación de Ayuda e Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad. Este es tu hueco dentro del programa, ya sabes, es el espacio, es el rincón de AMAI-TLP. Ana, hemos acordado que trataríamos esta tarde el tema de intervención en crisis. Así que comencemos por explicar a los oyentes, puedes contextualizar a qué os referís los psicólogos cuando habláis de este término que la verdad suena alarmista, ¿no? Esa es la verdad. Intervención en crisis. Bueno, yo creo que suena alarmista porque en cierta medida debe serlo. Es decir, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vemos a un paciente en crisis es que es una circunstancia que se sale de lo habitual y que, hablando un poco desde la clínica, una crisis es un desbordamiento emocional que el paciente no es capaz de gestionar, ¿no? Y que por tanto necesita una ayuda un tanto extrema, no tan habitual a la que estamos acostumbrados. Sí que es verdad que hay diferentes tipos de crisis. Y en función de la sintomatología que predomina en cada una de ellas hay que intervenir de una manera o de otra, ¿no? Tenemos la crisis suicida o autolesiva, que tiene que ver con un intento del paciente por hacer una autoagresión hacia sí mismo, ¿no? No es necesario que quiera terminar con su vida, sino que puede haber simplemente un episodio de autoagresión. Hay crisis en el contexto de la rabia o de la ira, que normalmente son crisis heteroagresivas, es decir, hacia otros, en los que puede haber incluso violencia física, ¿no? Y verbal. Y luego hay crisis muy relacionadas con la conducta suicida, que son crisis de tipo más desesperanzador, ¿no? En la que predomina un vacío y un desaliento, en la que muchas veces es muy difícil intervenir. Entonces, en función de cuál aparezca, pues habrá que intervenir de una manera o de otra. Bueno, has contado perfectamente los escenarios que podemos encontrarnos. Ciertamente era una de las cuestiones que ya queríamos abordar, nada más comenzar la entrevista. Ya has introducido perfectamente estos escenarios. ¿Cuáles son los rasgos definitorios de una crisis? ¿Cómo se identifican? Bueno, por un lado... Ya sé que es difícil porque acabas de comentarnos, obviamente, digamos, cada persona es un mundo, así que identificarlos, pero, digamos, agregando un poco los rasgos que podríamos hablar, hay algunos rasgos o no. Y si los hay, ¿cómo se identifican? Uh-huh. Bueno, la crisis depresiva, por decirlo de alguna manera, que a mí, fíjate que es una de las que más me preocupa, porque al final es muy probable que termine en una consumación del acto suicida grave, además. Empieza a verse un aislamiento por parte del paciente, una introversión bastante extrema, se encierran en su habitación, no tienen muchas ganas de hablar ni de compartir con nadie, y esto sucede un poco de manera abrupta, porque hay pacientes que son así de manera habitual, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando observamos un cambio de que nuestro hijo, de nuestra hija, ¿no? Pues tenga cierta relación con nosotros, coma o vaya a la universidad o tenga ciertas conductas habituales, cuando todo eso desaparece, pues sí que hay que por lo menos establecer una señal de alarma, ¿no? Y decir, algo está pasando que puede ser o resultar preocupante, ¿no? Es decir, cuando el paciente deja de comunicar, deja de expresar y se aísla por completo durante un tiempo prolongado, ahí sí que hay que activar la señal de alarma. Otro tipo de crisis es, por ejemplo, la crisis de rabia, ¿no? o de agresividad. Empieza con momentos más de irascibilidad, ¿no? En los que pues es difícil decirles las cosas, cada vez esa irascibilidad va yendo cada vez más a más. Entonces llega un momento que hay una externalización tan grave de tú me has hecho, toda la culpa es nuestra y de él en absoluto, ¿no? Y cualquier detonante supone un
una explosión de rabia o de ira, de tirar cosas, romper cosas, y cuando es verdad que no sabemos salir de ese escenario, pues puede muchas veces terminar en una agresión hacia otros, ¿no? Y la crisis autolesiva viene un poco en el escenario de la depresión o de la desesperanza, pero muchas veces también por un aumento en la frustración, es decir, que les vemos que no saben gestionar una situación que les ha impregnado, de tal manera que al final están totalmente desbordados, ¿no? Que vemos que, bueno, pues que cambian conductas, como decíamos, o que cambian hábitos y que de repente establecen como bucles de pensamiento de los que no son capaces de salir, ¿no? Entonces, normalmente la crisis habla de un mayor nivel de activación, entonces la ansiedad está por todas partes, o sea, es como si les tocáramos y nos generaran calor. Yo siempre les digo que cuando están en esos estados de activación es como si ardieran por dentro y nos generan un poco esa sensación, ¿no? Sí. Y yo creo que esa es la mayor señal, el nivel de activación aumenta muchísimo. Muy bien. Cuando se produce una situación del estilo que estás narrando, ¿no? ¿Qué grados de gravedad podemos encontrar? Realmente, digamos que hay un punto en el cual tú diagnosticas y dices, bueno, estamos ante un caso grave o estamos ante un caso que se puede controlar, pero sí que hay unos estadios, ¿no? Supongo, en este punto. Y entonces, ¿qué grados qué gravedad podemos encontrar, primero? ¿Y qué protocolos existen según la mayor o menor gravedad de la crisis? Hablo de farmacología, hablo de compañía, hablo de una intervención. ¿Qué tipo de intervención estamos hablando? Farmacología, sin duda, supongo, cuando hay un momento de crisis, ¿no? Bueno, yo creo que nos podemos centrar en la crisis suicida, ¿no? Que es la que más nos puede alarmar a todos y la más preocupante. Sin duda. Yo creo que la crisis suicida tiene distintos niveles de gravedad. El primer nivel de gravedad es cuando la persona empieza a expresar de una manera no muy clara, ¿no? Las ideas de muerte, como una referencia a un intento de solución, pero sin tener una planificación, sin que el pensamiento sea demasiado recurrente, simplemente está ahí, ¿no? De a veces pienso en morirme, a veces pienso en desaparecer, a veces la vida se me hace insoportable, ¿no? Bueno, entonces ahí hay que valorar cuál es la gravedad de esos pensamientos, pero sí que es verdad que se empieza a tratar desde la terapia, estableciendo protocolos que ahora hablaremos, y sobre todo también desde la farmacología. En esos casos, bueno, pues el síntoma tiene más que ver con lo depresivo, entonces sería lo que habría que tratar, ¿no? Cuando esto va en aumento, el pensamiento empieza a ser mucho más recurrente, empieza a estar más planificado, más claro, la persona empieza a buscar y a rastrear formas de poder hacerlo, ¿no? Y es como si empezara un poco a fantasear con ello, ¿no? Como que todo el rato tiene ese pensamiento en mente y le ocupa muchísimo tiempo, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que ya empezamos a hablar de unos niveles de gravedad importantes, ¿no? Entonces hay que hacer el protocolo con ellos, pero también con la familia, ¿no? Bravo, establecer protocolos de vigilancia, que no puedan estar ellos al mando de, por ejemplo, la medicación, que tiene que haber cierta supervisión, ¿no? Y luego ya cuando pues se consuma el intento, ¿no? Y ya hay más intentos en el historial de ese paciente y vemos que empieza a gestarse esa crisis, pues hay que intervenir desde establecer un ingreso, ¿no? Hospitalario de contención. Bueno, has comentado naturalmente la medicación. Los pacientes tienen un trastorno mental que tienen pautada medicación. En muchos casos ya hablamos además de estos niveles que estamos hablando hoy. Son niveles, digamos, no leves. Estamos hablando ya de casos graves. Bueno, tienen medicación, pero por distintas razones deciden dejar de medicarse. Eso no es muy frecuente, pero sí que existe un porcentaje que lo hace. ¿Tienen más riesgos de estar afectados por una crisis estas personas que tienen medicación o no necesariamente?
Yo aquí sería bastante tajante y diría que absolutamente, ¿no? Es decir, si yo no me encuentro bien y no me estoy tomando la medicación que hace que me pueda encontrar mejor, es que hay una baja conciencia de enfermedad y de mí mismo, ¿no? Y segundo, ahí hay añadido un factor de impulsividad, es decir, yo dejo de tomarme la medicación porque yo lo decido sin prever las consecuencias, ¿no? Entonces esa impulsividad que hace que yo me deje de tomar la medicación también puede influir a la hora de tomar una mala decisión con respecto al suicidio o a la crisis en sí, ¿no? Entonces sí que es un factor de riesgo, desde luego, a la hora de que aparezcan crisis. Vamos a la prevención, ya has contado muy bien. Bueno, es difícil, es la deducción que yo he realizado aquí, ¿no? Respecto a la prevención es difícil, la casuística supongo que es muy extensa, tú has narrado perfectamente varias casuísticas, pero en este caso prevenir una crisis es imposible. Tú como psicóloga que está en el día a día, por cierto, no eres una psicóloga teórica solamente. No me gusta la teoría, la verdad. Sino que estás en la práctica, estás ayudando y estás salvando, seguro, vidas, ¿no? En este caso, has logrado prevenir crisis graves. Tú tienes esa conciencia, supongo que una satisfacción extraordinaria, por otra parte, como profesional, como persona también. Has logrado y decir, oye, pues sí, aquí lo he conseguido. Bueno, la respuesta es sí, es decir, yo creo que lo bueno de estos pacientes es que es verdad que cuando establecen vínculos, luego sí que es cierto que en la medida en la que pueden se responsabilizan y confían en el terapeuta. Entonces, en la medida en la que ellos confían en mí, yo puedo hacer una intervención adecuada en estos casos. Entonces, bueno, por suerte, en la fundación vivimos muchos momentos, ¿no? de que estas personas puedan prevenir una crisis por nuestra intervención y sobre todo por dejarse ayudar ellos, que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, desde luego que sí, sobre todo cuando el paciente ya tiene un vínculo terapéutico con nosotros y cuando la familia también en cierta medida está implicada con el tratamiento del paciente. Luego sí que es verdad que nosotros en esto somos muy humildes y muy honestos, sí, y por desgracia sí. No tenemos recursos de intervención en crisis ni de contención. Entonces, bueno, ahí tenemos que contar en la medida de lo posible con nuestros colegas de la parte pública, ¿no? Pues sí que es verdad que ellos, a través de los comités de los hospitales en los que estamos para hacer concienciación sobre estos casos, cada vez están más sensibilizados y se coordinan más con nosotros. Entonces, cuando un paciente nos cuenta esta vivencia y hacemos un informe desde la fundación de la gravedad de los hechos, es cierto que en gran medida nos suelen escuchar, ¿no? Entonces, sí que claro, la coordinación es súper importante. Obviamente con la red hospitalaria. Justo. Que ya en esos momentos, supongo, Ana, el paciente ya no... que hay que acudir. Digamos, una cosa es que vuestro tratamiento clínico, bueno, está ahí, es continuo, un seguimiento, pero claro, estamos hablando ya de crisis, por tanto, en ese momento de crisis, bueno, la red pública es fundamental, supongo. Es fundamental. Y sobre todo son los que verdaderamente tienen la última palabra, ¿no? Es decir, cuando un paciente tiene una ideación suicida grave, nosotros ya sí que no tenemos recursos ni herramientas, podemos hacer un acompañamiento, pero necesitan una contención hospitalaria, necesitan salir de su hábitat natural, ¿no? Y necesitan estar en un lugar protegidos y seguros de sí mismos en ese momento, ¿no? Entonces son ellos los únicos que lo pueden proporcionar. Claro, no, están para eso, realmente. Justo. Y además vuestra coordinación es grande y también tenéis mucha relación con la red y, como tú bien dices, realmente hay veces, sí, hemos comentado aquí alguna vez que hay fallos. De pronto dice, oye, no encontramos, ¿cómo es posible? Esta persona está al límite y no hay para atenderle, y esto puede ser así, ha habido veces que ha sido así, pero es excepcional porque sí que hay una disposición grande de la red pública, bueno, vuestros colegas mismos de la red pública, psicólogos, psiquiatras, que están dispuestos a ayudar, incluso en momentos como estos son conscientes, ¿no? Antes has mencionado una cosa importante para mi opinión, que es la familia y los amigos. ¿Cómo funciona en estos casos de crisis? ¿Cómo hacéis que entren en el engranaje, a favor, obviamente, en los entornos?
Bueno, yo creo que primero sensibilizándose mucho con lo que les pasa y quitando el criterio de intencionalidad, ¿no? Porque a veces con los problemas de salud mental pasa un poco como con el Alzheimer al principio, ¿no? Que parece que le atribuimos cierta intencionalidad al paciente de estar enfermo, como si ellos quisieran, ¿no? Montar el Qué bueno pollo, esto que quisieran. dices. Qué bueno. Y entonces yo creo que eso es lo primero que hay que cambiar y entender que la persona no elige estar mal, no elige tener un problema de salud mental. Entonces, al explicar que esto viene de un trastorno mental diagnosticado, que no eligen y que esto tiene unos criterios, además tiene un tratamiento, ahí ya generamos como cierto alivio en ellos de saber que hay un cauce por el que ir y que ellos pueden ser un apoyo en todo esto, ¿no? Entonces, dentro de la crisis, ellos tienen que saber que son importantes, pero que a la vez necesitan contar con profesionales y no ser ellos los que sostengan del todo esta situación, ¿no? Porque hay muchas familias que desde la mejor intención tratan de ser psicólogos, psiquiatras, técnicos de ambulancia, y al final ahí cometemos errores porque el paciente cada vez se va tiranizando más muchas veces o se va distanciando de poder recibir una ayuda por entender que ya lo gestionan mis padres, ¿no? Entonces es poder ayudar, poder entender que es un síntoma y que no es algo intencional, quedarnos ahí, saber que cuanta menos información, cuanto menos diálogo hagamos en esos momentos mejor, porque el paciente tiene tal nivel de activación que se queda en encefalograma plano. Fíjate. Y que hay que derivar siempre a los profesionales, o bien llamando al 112, o bien si hay una situación de violencia, pues acudir a la policía, ¿no? Y sobre todo eso, acudir a profesionales y no entender que nosotros lo vamos a poder gestionar, por mucho que conozcamos al familiar o al amigo en este caso, ¿no? Sí. Bueno, charlando con Ana Cavadas, ya están escuchando qué conocimiento, qué experiencia y realmente qué capacidad de comunicación. Gracias. Una última cosa, esto es una ocurrencia mía, típica de periodista, sin duda, pero se me ocurre esto, ¿no? En el caso de personas con trastorno límite de la personalidad, estáis trabajando individualmente o en grupo con ellas, con vuestro equipo de psicólogos. No sé si es posible instruir a estas personas, estos pacientes, sobre cómo afrontar una crisis en el caso de que presientan que está a punto de llegar, o esto es una invención mía. No, para nada. Y de hecho son buenísimos en ello y muchos son los responsables de prevenirlas al 100%. Nosotros de manera individual y también en grupo trabajamos con protocolos de actuación en crisis de los que ellos mismos se encargan, entonces buscamos muchas herramientas y entre ellas ellos eligen las que más les funcionen para esos momentos. Entonces se trata de ir ganando tiempo a ese pensamiento intrusivo de suicidio, entonces ellos van poniendo en práctica pues herramientas como la táctica del hielo o música que les conecte con estados más relajantes, el pedir ayuda, ¿no? El acudir a urgencias. Es decir, a mí a veces me emociona, ¿no? El ver cómo cumplen eso, yendo en contra de ese monstruo que muchas veces ellos dicen que tienen dentro, ¿no? Que lo hacen por una confianza con el terapeuta y porque en el fondo sí que hay un valor hacia sí mismos, y yo creo que eso es lo más importante. Es interesantísimo esto que estás abriendo, porque quiere decir que te delegan a ti como psicóloga un papel extraordinario. Es decir, ellos no son, digamos, capaces de enfrentar ese monstruo, y entonces de algún modo están delegando en ti, por favor, lucha por nosotros. Y tú dices, no, tú tienes que luchar. Claro. ¿No? Pero es un equipo el que formas, psicólogo y persona en riesgo, ¿no? Y hasta ese punto que te delegan esa responsabilidad y realmente buscan tu ayuda, buscan esa, podríamos decir, salvación, ¿no? Sabiendo que ese monstruo que has señalado, que tiene un nombre realmente, sí, es un monstruo. Y ellos mismos dicen, bueno, como yo con el monstruo no puedo, pero ya tengo instrucciones para reforzar. Justo. Y tú eres como psicóloga la que le da esas herramientas. Y supongo, para terminar, que en estos casos de crisis tu teléfono está, digamos, a disposición.
Bueno, yo creo que eso es verdad que depende un poco de la situación y del caso, porque es verdad que a veces ellos tienen que entender también las limitaciones del terapeuta y que nuestra disponibilidad o que nuestros recursos pues están limitados, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay casos, ¿no?, en los que, bueno, siempre pueden llamar a Amai cuando estemos disponibles y nuestro correo siempre está abierto, ¿no? Pero sí que es importante establecer con ellos como la responsabilidad de hacerse ellos cargo y no delegar constantemente en el psicólogo, porque entonces nunca lo llegan a interiorizar como propio si siempre tengo como el teléfono a mano, ¿no? Entonces sí que es cierto que durante la semana, cuando estamos disponibles, pues el teléfono a las personas de administración les quema las manos, pero siempre intentando que ellos se responsabilizan en mayor medida para que eso se pueda generalizar. Sí, delegan en ti para ayudar. Exacto. Pero ellos son las personas que deben de afrontar su propia realidad, ¿no? Esto es así. Bueno, muchísimas gracias una vez más, Ana Cavadas, un placer grande, además un placer el que hayas dispuesto de tu tiempo para venir aquí, esta generosidad, ¿no? Ana Cavadas es psicóloga clínica del equipo de psicólogos de Amai TLP, la organización que patrocina este programa, y en el espacio de Amai TLP. Así que, de verdad, esta Fundación de Ayuda e Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad, gracias a Ana Cavadas, gracias, por supuesto, a su presidenta, Teresa Oñate, y sigue al frente de esta labor impresionante. Así que muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias a ti siempre, Sabes Ricardo. Que aquí eres siempre muy bienvenida, que aprovechamos tu conocimiento, yo creo que bien, y se lo trasladamos a los oyentes para que conozcan que hay soluciones y del trastorno límite se sale, como decimos. Que siempre hay esperanza. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.